Bendiciones familia. Bienvenidos a nuestra meditación diaria. 365 días al encuentro con Dios. Muy buenos días. Que el Señor Jesucristo nos bendiga a cada uno. Él nos amó y nos aceptó tal como somos, y ahora en Cristo aún más. La mayor belleza es la que solo puede encontrarse adentro, en el corazón. La verdadera belleza no es un asunto de decoración externa, sino de carácter y de actitud. Esa clase de hermosura no palidece con la edad y con el paso del tiempo, por lo que la belleza de ustedes no sea la externa que consiste de adornos tales como peinados ostentosos, joyas, oro y vestidos lujosos, sino que esa belleza sea más bien incorruptible, la que procede de lo íntimo del corazón y que consiste en un espíritu suave y apacible, pues esa clase de belleza sí tiene mucho valor e importancia delante de Dios. Amén. Le saluda Manuel Aldemaro Trigueros, esperando en Dios que su respaldo y bienaventuranza esté en este día nuevamente sobre la vida de cada uno de ustedes. El título de la meditación para el día de hoy es Bella pero inmoral. Repito, bella pero inmoral. Vamos a abrir nuestra Biblia en el libro de los Hechos, que es el libro que hemos estado leyendo todos estos últimos días. Hechos en el capítulo 24, en el versículo 24. Dice textualmente así: Algunos días después llegó Félix con su esposa Drusila, que era judía. Mandó llamar a Pablo y lo escuchó hablar acerca de la fe en Cristo Jesús. Amén. Bueno, la verdad es que uno puede estar plenamente seguro que las cosas muchas veces no son como aparentan. Y Saulo, desde luego que también era un hombre muy experto en la vida y lo sabía. Lo sabía también porque sí, quizás había sido compañero de otros que tenían ese mismo título. Saulo de Tarso, convertido a Cristo, ha llegado ya en este momento a mucha gente y a muchas ciudades a través de sus 4 conocidos viajes misioneros durante tal vez la primera década de ese cristianismo pionero, de ese, como le dicen, primitivo también. Se confrontan la cultura judía con la cultura romana, que es gentil y publicano. O sea, el mundo religioso lima a veces asperezas, hay discrepancias con las creencias religiosas también a su vez, pero equivocadas, del Imperio Romano, que creían en muchas divinidades del Olimpo, como dijimos en otra meditación, Venus, Marte y otros personalidades, ¿verdad?, que no corresponden a lo real, sino a lo fantasioso y más bien a demonios. Drusila, joven de 20 años, judía de peculiar y ambiciosa belleza, hija de Herodes, Agripa y de Berenice, se separó de su primer marido, siendo que tenía instrucción religiosa judía, para irse con Félix, que era gobernador romano. Cuando uno investiga un poco acerca de esto, ¿qué sucedió? Aquí roza el comentario de los intereses, del materialismo, de las conveniencias. Algo sucedió para que ella haya dejado a su primer marido, algo que la impulsó para hacerlo, pero sobre todo también para unirse a Félix, no solamente porque tenía el solemne cargo de gobernador romano, sino porque en ese mundo del Imperio Romano, en el caso de Félix, los investigadores, los eruditos dicen que él tenía un hermano que en su niñez no todo había sido como se encontraba de ventajas políticas a estas alturas de sus vidas. Ellos venían y procedían de ser esclavos, pero habían sido amigos y tenían una cierta relación amistosa con alguien allá en Roma. Y con el tiempo, pues, se dice que Félix, a pesar de que llegó a ser gobernador, tenía la crueldad de un rey, así lo dice, pero también mantenía el espíritu de esclavitud allá en su interior. Tal vez lo diga
porque más adelante nos daremos cuenta que Félix había hecho su mujer Drusila, pero Drusila venía a ser la tercera, es decir, la tercera mujer, o tal vez la tercera esposa, o tal vez la tercera compañera de vida a su alrededor. Así eran las relaciones en el mundo de estos altos gobernantes romanos. Se parecen mucho en los tiempos actuales. Y Félix y Drusila conversaron o llamaron a conversar en privado a Pablo sobre la fe en Cristo. Así lo deja de ver el texto. Pero entre líneas también debemos investigar y nos damos cuenta de que en ese mundo que les acabo de describir, estos gobernantes solían, cuando veían alguna posibilidad de conseguir lo que diríamos una ventaja económica, tal vez esperaban que él les ofreciera un soborno para que lo dejaran en libertad. Pablo había ejercido su defensa porque hubo una acusación de parte de las altas autoridades judías que se querían deshacer de él, que querían la muerte de Pablo, y por eso es que lo arrinconaron ante esta autoridad de Félix. Pero lo que nos narra el pasaje es cómo Félix y su esposa mandaron a llamar a Pablo en privado y lo escucharon, claro que lo escucharon, que él pudiera exponer sus ideas de su fe en Cristo. Pero la Biblia también dice que Pablo abordó 3 temáticas que ya las vamos a decir. Drusila entonces deshonró su fe judía, abandonó a su primer marido, vivió en pecado y rechazó a Cristo, porque el texto dice que cuando lo llamaron a presentarse ante el tribunal de Félix, entonces Pablo también les habló del juicio venidero, provocando espanto, miedo a Félix, por lo que dio por terminada la conversación y le despidió. Se dice que Pablo abordó en esa conversación, en esa charla privada, el tema de Cristo, abordándolo desde 3 puntos importantes, y son bien importantes. Uno es la justicia, el dominio propio, la salvación y el juicio venidero. Por eso es que se cree que ellos livianamente lo escucharon. Tal vez ella, por sus relaciones religiosas con su familia, tal vez conocía ya un poquito de estas cosas. Para Pablo para Félix esto era nuevo, ajeno, y por eso le causó espanto, porque él sabía que ese juicio venidero hablaba de que tarde o temprano iba a haber un precio que pagar por todas esas cosas, esa forma de vivir, una rendición de cuentas. A tantas personas ata el vivir de esta manera en una vida de prácticas, oficios, conductas y adicciones empedernidas que le conducen rápido, tarde o temprano, a la desgracia prematura, a la agonía de alguna sarta de problemas legales, de enfermedades mortales y de situaciones fatales. Cuando Pablo se entrevistó, como ya dije, con Félix y con Drusila, valientemente, él no temió abordar temas como los que dije: justicia, dominio propio y juicio venidero. Justicia, que hablaba la inherencia para todo el que está en Cristo, de que debe de andar recta y correctamente. De dominio propio, porque él también comentó la necesidad de tener ética, valores, principios de orden superior en el ejercicio de todo liderazgo. Y de juicio venidero, porque él no escatimó también ni se reprimió sus labios para hablar acerca de la rendición de cuentas y el pago de las consecuencias de las decisiones tomadas por las personas a lo largo de sus vidas. Concluyendo, muchas veces Dios como papá nos amonesta, nos exhorta o hasta nos confronta a través de su propio manual de vida, que es la Biblia. Y como he dicho, a buen entendedor, pocas palabras le bastan. La pregunta aquí para orar es: ¿abandonas el pecado de inmediato cuando caes en cuenta que estás quizás caminando por el mal camino? ¿Te dueles de haber vuelto a hacer? ¿Te avergüenzas y te arrepientes cuando te sientes que Dios te está diciendo: abandona lo que estás haciendo, vuélvete a mí? Oremos. Querido Dios, gracias porque tú eres, primero que nada, Padre. Eres un Dios de amor, un Dios de oportunidades. Tú también te autodenominas como nuestro propio defensor, porque el diablo viene como un fiscal a acusarte o acusarnos, a hablar mal, a hablar las cosas que nosotros hacemos mal para obtener un veredicto, Señor, para obtener nuestro castigo
nuestra sanción, nuestra pena, una pena por causa del pecado que hemos hecho. Y en esos momentos tú te conviertes en nuestro defensor, Señor, y apelas una y otra vez hasta conseguir nuestra absolución, a pesar de todo, Señor. ¡Cuánto nos amas! Espíritu de Dios, gracias porque tú eres el Maestro, porque tu palabra misma dice de que tú nos recordarás todas estas cosas. Tú eres el enseñador, el que nos exhorta, el que nos aconseja, el que nos vuelve a orientar, el que nos alumbras el entendimiento, Señor. Ruego en esta hora, Señor, de decisión, por lo que va cada uno de nuestros hermanos que hoy en esta meditación, Señor, en sus propias vidas a decidir en cuanto a ti, en cuanto a esta verdad, Señor. Gracias por esta enseñanza. Quédate con cada uno de nosotros y las reflexiones y las decisiones que debemos tomar con tu ayuda, Señor, y con tu poder en Cristo Jesús. Amén y amén. Dios los bendiga. Nos encontramos mañana en una nueva meditación. Hasta mañana. Síguenos en nuestras redes sociales. Puedes encontrarnos como www.elsalvador.senticity.org o en Facebook como Senticity El Salvador. Te esperamos el día de mañana en la siguiente edición.